Hola, buenos días, profesora Yanitza Chacón. Le habla Jennifer Perdomo, estudiante del cuarto trimestre de Derecho. Con respecto al tema de Derecho Penal, se refiere generalmente a la pena, pero al lado de la sanción penal llamada pena, existe otra. ¿Cuál es la medida de seguridad que persigue adaptar al delincuente? Es decir, readaptarlo al medio social, siendo las sanciones penales las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales mediante la cual se tipifica ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que perpetran. Los principios de legalidad. Advertencia. Si una persona comete un delito, será castigado y será sancionado por la ley penal para ese delito. Y garantía, si una persona no ha cometido delitos, no debe ser juzgada ni castigada penalmente. La interpretación de ley. La interpretación jurídica es una excelente interpretación que tiene como objetivo relevar los verdaderos pensamientos de los legisladores o explicar el significado que aparece en cada palabra. Estas palabras se encuentran vinculadas de manera sistemática para determinar una disposición legal. Concurso aparente de leyes, alternatividad, especialidad y construcción. La interpretación progresiva. Su propósito es delinear conexión entre el momento en que una determinada ley entra en vigencia y la situación actual donde la ley debe ser aplicada para atender casos específicos que aparecen en la realidad. Validez temporal. Se estudia teniendo en cuenta dos parámetros, la vigencia y la derogación. Y se propone el problema de la herencia legal con las características de esta rama y se señalan tres hipótesis, que sería en la relación a la ley penal creadora de delito. Es cuando una nueva ley establece un delito y el delito representa un acto que no está prohibido ni que se considera punible. Segundo, cuando se promulga una ley penal de deroga de delitos, que es cuando se elimina el delito, es decir, cuando se eliminan los rasgos punibles de la ley anteriores como tal conducta. Y por último, la ley penal modificativa de delitos, que es cuando se modifica el tratamiento penal de los hechos considerables punibles en la ley anterior. La validez espacial. Se definen los territorios, poblaciones y poder. El país suscribirá tratados y convenios para determinar la aplicación de los derechos penal general a situaciones dentro o fuera del territorio del país. En el artículo 3 del Código Penal venezolano se encarga de este principio que establece todo aquel que cometa un delito o falta dentro del territorio de la República será sancionado de conformidad con la legislación venezolana. Y tenemos como principio de la territorialidad, principios de la nacionalidad o personalidad, principios real de defensa o protección, principios de la justicia mundial, de la universalidad o principios como políticos. La extradición de un venezolano, el cual debe ser juzgado en Venezuela, previsto el cumplimiento de determinados requisitos. Si el hecho se considera como delito, así lo establece el artículo 6 del Código Penal y el artículo 2 de la Ley contra el Secuestro y Extorsión. La superficie terrestre, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma submarina continental, el espacio insular de la República y el espacio aéreo y las naves y aeronaves venezolanas de guerra, mercantes y civiles. La validez personal. En el artículo 21 de la Constitución de la República
Establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Principios que evita la discriminación entre las personas, lo que puede salvarlas de la legislación penal que no es aplicable. Las inmunidades. Los diputados de la Asamblea Nacional y las asambleas legislativas de los estados, los defensores del pueblo, los jefes de estados extranjeros. La inmunidad de los diplomáticos extranjeros acreditados en Venezuela y los funcionarios consulares. Las prerrogativas, de acuerdo con el artículo 232 de la Constitución de la República, gozan de privilegios del presidente de la República y los demás altos funcionarios. Una vez finalizado el debate, la Corte Suprema tendrá 5 días para decidir el fundamento del procedimiento. En cuanto a la vicepresidencia de la República, diputado a la Asamblea Nacional, el artículo 379 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, luego de anunciar el procesamiento, los funcionarios públicos serán suspendidos o inhabilitados en el proceso en el artículo 380 de la Ley de Enjuiciamiento Penal. La extradición activa y la extradición pasiva. Inviolabilidad. Se decide que los representantes de la Asamblea Nacional y la Asamblea Legislativa son inviolables y los votos o opiniones expresados en el ejercicio de su funcionamiento no confieren responsabilidad penal, civil o administrativa. Y la parlamentaria se refiere a la ejecutación de funcionarios. La parlamentaria, desde el día que se anuncia la agencia electoral hasta el final del periodo, el desconocimiento de los funcionarios públicos dará lugar a esas sanciones penales, debiendo los legisladores estipular en las leyes correspondientes. Muchas gracias.